Vamos ahora a otra disposición dentro de Levítico 19. Ya hemos seguido algunas, ya hemos dicho, tratamos en anteriores sermones sobre esta temática, tratamos la unidad que tiene ese capítulo, y ahora llegamos a esta siguiente demanda divina de no cegar todo el campo. Y acercándonos ya al tema, debemos preguntarnos, ¿por qué dejar algo del campo? ¿Por qué la orden de no cegar todo el campo, sino dejar una parte sin cegar? De pronto se podría pensar que es simple y sencillamente para ayudar al pobre. Ciertamente aquí hay una verdad, pero esa verdad es parcial, es decir, es una verdad solo en parte. En este sermón desarrollaremos esto, pero hay que decir mientras que eh, de pronto parecería como, pues bueno, hay que tomar un poco de conciencia y tratar de ayudar al que no tiene. Ajá. Hay que tomar conciencia y tratar de dar, por ejemplo, al necesitado y al pobre. Y decía, hay una verdad en parte y la razón es que este pasaje tiene un marco mayor, tiene un contexto mayor, y es que la ley, específicamente la ley nos llama a cuidar de nuestro prójimo. Naturalmente, la ley en su inicio es un llamado a hacer lo que Dios dice, es un llamado a considerar a Dios en nuestras vidas como el todo. Pero con ello viene la demanda también de la ley de Moisés del cuidado de nuestro prójimo. Entonces, estas palabras tienen todavía un amplio espectro en el que se dan, porque hay que decir que no es un simple llamado a ayudar, porque eso se puede hacer en cualquier lado. Incluso eso, personas que no conocen a Dios podrían decir, nosotros ayudamos al que no tiene. No hay duda, también podría haber ayuda en lugares donde a Dios no se conoce y la gente, por ejemplo, toma conciencia de los necesitados. No hay duda de que eso se puede dar, pero aquí la demanda no es solo de ayudar así como tal, sino de ayudar en el marco de un pueblo llamado por Dios para andar en la ley. Es sobre lo que lo que discurriremos hoy. Es un llamado en el marco de un pueblo por Dios a andar en la ley. Y esto descarta una idea secularizada de la ayuda, es decir, una idea en la que no se toma en cuenta a Dios, como si únicamente se tratara, por ejemplo, de ayudar al que no tiene, como si únicamente se tratara de, pues mira, aquel está necesitado, hay que darle, porque lo necesita. Ciertamente eso parece, en la vista sencilla, parece como, bueno, pues es que se trata de ayudar, así, pero es algo mucho más profundo. Voy a hacer mención del título para continuar con la reflexión. Rincón sin cegar es el título del sermón de este día, Rincón sin cegar. Es el sermón número 35 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. Nuestra base es Levítico 19, 9 y 10. Bueno, si se tratara de cuidar del pobre, por solo ser pobre, es decir, si el asunto fuera, pues es que ahí en la Biblia está la idea de la ayuda, de ser conscientes del que no tiene. Estas palabras de pronto parece que expresan lo que dice el texto. Sí, una palabra así, pues mira, Dios está diciendo que se tomemos conciencia de los necesitados y al hombre que tiene campo le dice, no ciegues todo para que haya algo de comer para el necesitado. Esa idea general, no hay duda, hay razón allí, pero debemos entender el marco o el contexto en el que se dan. Porque debo decir que si se tratara
de cuidar del pobre porque es pobre, eso terminaría glorificando la pobreza y poniéndola en el centro, ¿sí? Eso termina glorificando la pobreza y colocándola en el centro, lo cual a su vez, y es muy peligroso esto, desliga al pobre de la nacionalidad que allí tiene. Miren, esto es muy importante, hermanos, lo que vamos a reflexionar ahora, como lo que hemos venido reflexionando en los sermones, pero este tema que ahora nos trae tiene estas palabras aquí en la ley, tienen mucho detrás. Decía que si se tratara de solamente ayudar al pobre porque no tiene o por el simple hecho de ser pobre, esto pondría a la pobreza en el centro. Es decir, ¿por qué ayudamos a un pobre? Solo porque es pobre. Pero no, eso glorifica la pobreza y a su vez la desliga de la nacionalidad de Israel. Miren, ¿por qué digo esto? Dios no le dice a Israel, ve al filisteo y ayuda a su pobre. Ve al cananeo y ayuda a su pobre. No está tomando en cuenta a esos pobres. Esto es muy importante de ver. Esto que llamamos el contenido pactal en la Biblia, este sentido pactal, es decir, este sentido de pacto. Entonces, ya no podemos decir, bueno, lo que la Biblia enseña es que hay que ayudar al pobre. A ver, eso es, ya con estas cosas que he añadido, decimos, a ver, hay que detenernos a hablar. Y hay que hacerlo con más precisión, porque Dios es muy preciso cuando nos habla. Habla de forma sencilla a nuestro corazón, a lo más íntimo de nuestra vida, pero no habla de manera dispersa. Él es preciso también en lo que nos dice. Su palabra tiene eso. Leemos algo allí, nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere decir y que nos llama con ello, naturalmente, a actuar. Pero es preciso Dios esto que dice, porque no está haciendo un llamado a simplemente ayudar al pobre, porque pobres hay en todo el mundo. Y no le dice al cananeo, oye, a ver, Israel, ve y dile al cananeo, al hombre cananeo, que él ayude a su pobre. Lejos de haber una ayuda para el pobre cananeo, o para el cananeo pobre, porque se puede ver el pobre cananeo como pobrecitos de ellos, no, sino para el cananeo pobre, lo que hay para el pobre que es de allá es muerte. Vas a entrar a la tierra y matas a los que están ahí. Ven, hermanos, qué diferencia. O sea, ni siquiera es, por eso decimos, somos muy cuidadosos de decir que lo que está diciendo la ley es un simple llamado a tomar conciencia del pobre, porque de eso saca discurso inmediatamente un teólogo, ¿sí? De eso saca discurso algún ideólogo, toma la escritura, mira, hay ayuda para el pobre, hay vigilancia por la viuda, por el extranjero, etcétera. Pero no se entiende el contenido en el que se da. Eso tiene un contexto, no es una simple ayuda al pobre por ser pobre, no, es un llamado divino, es un llamado de Dios a cuidar de mi prójimo. ¿Por qué? Porque él, o sea, mi prójimo, yo, pero a su vez todo este pueblo de Israel, tenemos como propia la ley. La ley nos da unidad. Aquí está el asunto fundamental. Dice Dios, ¿por qué te mando a ti, Israel, a cuidar del que no tiene, dejando tú de cegar todo tu campo? Porque este es mi pueblo del pacto. Este es mi pueblo del pacto, porque a ti te es propia la ley, a tu prójimo le es propia la ley, al necesitado, él está bajo la ley, y todo este pueblo está bajo la ley porque yo Jehová le he dado la ley. Entonces, ese es el marco en el que Dios está diciendo, cuida del pobre. Por eso no es un llamado de Dios a Israel, anda tú por el mundo ayudando a los pobres. Eso no es eso para nada, es el mensaje bíblico. Eso no tiene sentido. Y no es que Israel se vuelva insensible, es que ese no es el asunto.
Dios está diciendo, yo hago esto, te pido esto porque yo he hecho pacto contigo, Israel. Este es el marco de mi pacto, Israel. Y eso debo decir que constituye la base para la interpretación, para una lectura correcta de este pasaje. Esa es la base. Hay un llamado no solo al cuidado de un pobre, sino de todo el pueblo del pacto. Miren, ahora vemos otra dimensión interesante. Lamentablemente, este tipo de cosas, como decimos, no se encuentra en los libros, pero aquí tenemos una gran ventaja. Estamos educando a los pequeños y estamos confiando en el Señor que ha de usarles y ya más grandes, tal vez ellos escriban algunos tratados de interpretación y todas estas cosas y más puedan ellos ir dando por medio de esos escritos. Pero decía entonces, aquí está la base. Hay un llamado no solo al cuidado de un pobre, sino esto es clave. No es solo un llamado a mí de forma personal, yo en mi individualidad, a ayudar al pobre de mi colonia. No, es el llamado de Dios no solo al cuidado de un pobre, sino de todo el pueblo del pacto. Miren, cada cual cuida de sus pobres y entonces todo el pueblo, incluidos sus pobres, todo el pueblo es cuidado. Hay que recordar que eso tiene un contexto particular, tiene un sentido porque recordamos que Dios había llamado a Israel para que fuera su pueblo y a su vez este diera testimonio de él, de Dios, ante las naciones. Entonces Dios está diciendo, te deposito mi pacto. Por tanto, como es el pueblo al que deposito mi pacto, yo no quiero que mueran. Incluso no es mi deseo que mueran y busco que los menos posibles mueran. Ese es el sentido del pacto ahí cuando Dios habla, cuando Dios se dirige a su pueblo. Por eso, como Él ha dado pacto, naturalmente lo ha llamado, lo ha sacado de la esclavitud en Egipto, le da su pacto y decimos, es como los padres, a ver, hijo, te enseño mi oficio, es un ejemplo, es una analogía. A ver, hijo, te enseño mi oficio y le doy, y si, por ejemplo, soy un gran, por ejemplo, un gran sastre, digamos, entonces le doy lo que llamaría yo hasta los secretos de la sastrería. ¿Qué es lo que espero de mi hijo? No que en 5 años le dé cáncer, no que muera de hambre en 10 años, o sea, no espero que mi hijo viva poco. Si a todos mis hijos les he dado eso, naturalmente lo que busco es que la vida de ellos se conserve lo más posible. Eso es lo que busco de manera natural. Entonces Dios está diciendo, les doy mi pacto. ¿Qué quiero para ustedes? ¿Que mueran? No. Por eso la ordenanza divina, hermanos, en un sentido más amplio, no debe verse solo como una orden de Dios que yo tengo que cumplir, porque esa es la lectura común. La escritura se abre y se ve de una forma personal, como Dios me llama a mí, que yo tengo más dinerito, a darle al que tiene menos dinerito. De pronto eso parece piadoso, pero está eso lejano de lo que dice la escritura. No estamos con ello diciendo que no hay que ayudar, al contrario, estamos tratando de un pasaje que nos llama a ver por el otro. Ajá. No estamos huyendo de la ayuda, pero la estamos precisando para que entonces nuestra ayuda no nos glorifique a nosotros, sino que glorifique a Dios. Ese es el punto. Yo voy a ayudar al pobre, Dios debe ser glorificado, no yo. Vemos en nuestro mundo gente que incluso hace fundaciones para ellos luego salir ante el público, ante los medios de comunicación, como los que son generosos, como los que son misericordiosos, se presentan como los amorosos de la cultura, los conscientes de la cultura. Eso no es lo que Dios, no está haciendo un llamado Dios a Israel a mostrarse como, de esta manera. No, esto es distinto. Dios no busca, Dios ha dado su pacto y por ello no busca en su pueblo la muerte. Cuida a su pueblo, porque es su pueblo del pacto,
Y en él, por eso, por ejemplo, no permite homicidio. Por ejemplo, miren, ¿qué dice Dios? Yo prohíbo el odio. Es que si entre ustedes se odian y se matan, la ley que yo les di, ¿dónde queda? ¿Quién luego la va a proclamar ante las naciones? Por eso Dios descalifica el odio. Por eso la venganza. De pronto nosotros pensamos, bueno, Dios prohíbe la venganza, sí, porque no está bien tu corazón. Y entonces lo vemos de una manera individual o de un modo individualista. Pero Dios con ello está diciendo, sí, mira, es necesario que tú reflexiones, tú israelita, pero considera que eres mi pueblo del pacto. A ustedes les he dado lo que no les he dado a las naciones. A ustedes les hago partícipes de mi voluntad que no conocen los demás pueblos. Por tal motivo quiero que este pueblo se conserve. ¿Por qué quiero que se alimenten bien? Porque no quiero que enfermen y mueran. ¿Por qué no quiero el homicidio? ¿Por qué no apruebo la venganza? ¿Por qué no quiero que entre ustedes se maten? Porque les he dado mi pacto y quiero que sean testimonio ante el mundo. Si no, esto se va a perder. Por esa razón, las demandas, ¿por qué en la Biblia vemos ya una reprobación incluso del aborto? Ya se ve lo que pasaba a alguien cuando golpeaba a una mujer que traía niño ahí, que traía un pequeño ahí, ese debía pagar con su vida. Una vida se pagaba con la vida. Entonces Dios está diciendo, bueno, ¿qué pasa si dejo a este pueblo morir? Se vuelve un pueblo abortista, se vuelve el pueblo de la eutanasia, se vuelve el pueblo de la venganza, se vuelve el pueblo de las armas. ¿Qué va a pasar con mi pacto ahí? Ven, hermanos, ese sentido comunal, nacional. ¿Sí? Porque aquí estamos en la lectura del Antiguo, Dios sacó a Israel y le dio ley. Entonces tiene un amplio sentido ahí. Por eso esto es vital entenderlo para no hacer una lectura personal. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios nos llama como pueblo y da otras palabras, el cuerpo de Cristo, o sea, nos ve articulados, o también dice la iglesia, que son los llamados. Eso es, en ese sentido va en consonancia con el llamado a Israel. Es la iglesia, los llamados, ellos son los llamados. Por eso nosotros somos el Israel de Dios. Pero Dios nos llama así, llama a su pueblo y está con todas las ordenanzas. Él quiere un cuidado integral de ese pueblo, porque le da ordenanzas que tienen un fin, salvaguardar a ese pueblo. Por eso cuando se va entendiendo la ley, hermanos, cada vez de forma más profunda, se va apreciando más. Como por ejemplo la cultura latina, aquí la cultura de Hispanoamérica, pues pensamos como somos enemigos de la ley, del orden, no, a ver esto de tenerme que parar en cierto horario todos los días, de tener que hacer esto, de bañarme sistemáticamente, de observar las reglas para el bañarme, no, eso para qué, como que sentimos que somos muy maduros porque estamos más allá de las reglas y resulta que somos unos desordenados, los cuales después odiamos la ley, o razón por la cual después vemos la ley como algo que nos reprime. Entonces, por eso tenemos la idea de la ley como, esto viene y me sujeta a mí. No, cuando se mira la ley en esta perspectiva decimos, la ley es una gran bendición, lo hemos dicho por años. ¿Qué hizo Dios? Educa a su pueblo. Educa a su pueblo. Como recuerdo por allá del año 2009 que en una ocasión, más o menos de esos años, hacía yo una comparación cuando Dios le da la ley a Israel, como cuando los padres toman a un niño de la calle, lo traen a casa, o de un orfanato lo traen a casa, pequeño, y lo enseñan a comer, lo enseñan a asearse, lo enseñan a que se arregle, que vaya a la mesa, se siente allá, esté a la mesa bien, coma debidamente la cantidad que debe comer, después de ello de gracias, y vaya a hacer sus
sus actividades lúdicas o de juego, después que tenga su recámara limpia, le están dando cultura al niño. Eso es la función de la ley. Cuando no entendemos eso en nuestro espíritu rebelde, decimos, oh, ahí viene la ley, ya vienen a sujetarnos, ya vienen a limitarme, ya vienen a decirme lo que yo tengo que hacer y me intentan quitarme mi libertad. Esa es una visión muy errada de la ley. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios tiene otro sentido en las cosas. Yo los amo tanto, siendo un pueblo de la nada. Los he llamado por mi misericordia. Los he llamado a ser mi pueblo y ahora les doy mi ley. Mi ley para que me sirvan. Ley que no di a otros pueblos. A otros los dejé fuera, pero a ustedes los llamé y los hice míos. Bueno, así Dios hablando por los profetas. Israel, te hice mi esposa. Miren qué hermosa figura. ¿Y qué quiero? Educarte. Quiero enseñarte, quiero instruirte para que tú vivas debidamente, para que tú me glorifiques, para que andes en mis senderos. Para eso te doy mi ley, ¿no? Nosotros tomamos como, ahí viene la ley, ahí viene la molestia. Otra vez con la ley. Dios dice, no, te doy esto porque te amo. Esta ley es para que tú no enfermes. Quiero vida para ti. Quiero que comas esto para que no enfermes, para que vivas más tiempo. Quiero que tengas mucho cuidado con los rastros de sangre en tu cuerpo. No quiero que te pase algo. Imagínense Dios, hermanos, como presentándose como que le escriban un marido, por ejemplo, a una esposa, una carta. Mira, esposa, ten mucho cuidado en tus días de flujo cuando te limpias. No quiero que estos rastros de sangre vayan a hacer algo en ti y enfermes. Quiero que tengas vida. Quiero que te alimentes bien, que no te descuides, que duermas tus horas, que te vistas adecuadamente, que te cubras, que hagas esto, porque quiero vida para ti. No digas estas cosas, no seas vengativa. No busques motivo para tener problemas, porque lo que quiero es que tú vivas. Hermanos, eso es muy bello. ¿Sí? De pronto uno oye eso y dice, ay, ¿dónde está esa carta? Ya que ya me estaba yo ilusionando. Entonces, eso es muy hermoso. Es Dios lo que está haciendo ahí, nada más que nosotros en la perspectiva del pecado decimos, oh, ¿sí? Como puede verse, digamos, como algún marido, esposa, mira, no debes hacer esto, no estés hablando de esta manera, y la esposa, ahí vas otra vez con tu discurso, no te basta que sea tu criada, ahora quieres que sea tu esclava, está enojada. Pero no, ella tiene que ver las cosas de otra manera. Si el esposo, por ejemplo, le está hablando así. Dios está haciendo eso. Yo los llamo a ustedes juntos. Quiero que mi pacto en ustedes se conserve porque los amo. Mi pacto les da a ustedes, mis ordenanzas a ustedes les dan vida. No es para molestarlos, no es para sujetarlos. Cierto es que la vida requiere sujeción a la ley, pero esto yo lo hago porque los amo, porque los quiero. Por eso les doy ley. Ajá. Y bueno, sobre esto vemos que las demandas divinas tienen el objetivo de preservar al pueblo, pero con ello preserva al pueblo, pero hay que recordar, el pueblo tiene sectores débiles que también son parte del pueblo. Cuando digo los sectores débiles, pues estamos hablando de los pobres. Miren, la figura en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Dios llama a un pueblo, a nosotros en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la figura paulina, la del apóstol Pablo, es donde aquí tiene mucha relevancia. El apóstol Pablo habla de nosotros como de cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, hay partes del cuerpo que son menos honrosas y las vestimos más honrosamente. O sea, hay partes del cuerpo que son delicadas. Y dice Pablo que hay partes que no requieren vestirse honrosamente. Ya tienen ellas su propia honra. En nuestro cuerpo así es. O sea, por eso está diciendo Dios, miren, como yo les he dado el pacto
Y el pacto no es solo para los que tienen tierras, sino para los que tienen poco también, para el huérfano, el que no tiene padres, también para él es mi pacto. Para la mujer viuda, para ella también es mi pacto. Por tal motivo es necesario que todo el pueblo sea salvaguardado. Por eso, Israel, no te permito a ti descuidar al huérfano, no te permito a ti descuidar a la viuda, porque a todos les he dado mi pacto. Por eso la necesidad de cuidarlo, incluso todo el pueblo, en sus sectores débiles. Por eso la demanda divina, y de ahí, por ello, dejar rincón sin cegar no es un desperdicio. Porque pobres siempre hay necesidades. Hambre nunca deja de dar. Por eso dice la gente, ay, ya ahorita se me acabó el trabajo, ya no tengo. Bueno, fuera que dejara de dar hambre, ¿no? Hijos, esperen, miren, 2 meses ahorita, lo que es agosto, septiembre, ya en octubre comemos. Bueno, fuera, ¿no? No, los niños parece que cuando no hay, tienen más hambre. Siempre digo yo, hermanos, miren, a los adultos nos pasa como esa ley de que cuando algo menos queremos, más hay, ¿no? De eso que estudian algunos. ¿Cuándo se antoja más la leche? Cuando no hay. Uy, se me antoja un vaso con leche. Uy, ahora que no traje. Ay, ahora ¿qué crees que no había luz? Todo lo del refrigerador se echó a perder, entre ellos la leche. Oh, ahora que quería leche. O cualquier otra cosa. ¿No? Las necesidades siempre están ahí, esas son constantes, esas no bajan, siempre están presentes. Por ello el pobre sabía de eso. El pobre sabía que de allí podía comer. El sector pobre decía, Dios, tú de nosotros tienes misericordia, porque podemos ir a las tierras y ahí arrancar lo que necesitamos. Ahí lo tenemos. Miren qué cosa tan hermosa, hermanos. Los necesitados ahorita de los cuales hablaremos. Ahí ellos sabían que tenían algo para comer, que no iban a quedar como para morir de hambre, porque así como Dios también, hay que decir, es cuidadoso de su pueblo y lo protege, no lo solapa. Y miren algo, ahora vamos a pasar a otra cuestión también de mucho interés y es estrechamente ligada a esto. Dios cuida de su pueblo, lo protege, pero no lo solapa en esto de la ayuda. Mira, no ciegues toda la tierra, deja algo para el necesitado. Y es como que dijera Dios de esta manera, pero yo protejo a Israel, quiero que todo Israel sea salvaguardado, pero soy un Dios cuidadoso, protector, pero no soy solapador. En términos más de acá, de mexicanos, no soy alcahuete. Y como no soy alcahuete, voy a precisar quién es el necesitado. Miren, vamos a entrar a una cuestión interesante. Dice Dios, voy a precisar quién es el necesitado, quién es necesitado, quién requiere. Si alguien puede, 2 citas, hermanos, bíblicas quisiera pedir. Una es Deuteronomio 26, 12. Deuteronomio 26, 12. Y la otra va a ser 16, 11. Deuteronomio 26, 12. Ah, sí, hermano. Muchas gracias. Cuando acabes de sembrar todo el tiempo de tus frutos en el año tercero, el año del riesgo darás también a levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán de tus aldeas y se saciarán. Muchas gracias, hermana. Miren, hermanos, la especificación. Hay viudas, hay huérfanos, hay extranjeros. Miren, Deuteronomio 16, 11. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, y tu hija, y tu siervo, y tu sierva, y el levita que estuviera en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en el medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. Gracias, hijo. Miren, hermanos,
qué maravilloso es Dios. Hay que notar algo muy interesante. No dice desempleado. Ahorita vamos a ir a ello. Dice, hay viudas, hay huérfanos, hay extranjeros. Da esas tres clases. Porque Dios, si pensamos, bueno, a ver, porque de pronto estamos leyendo la escritura, la viuda, al extranjero, pues uno debe ser llevado también a hacer muchas preguntas. Bueno, ¿y quién es la viuda? ¿De qué edad es la viuda? Y luego preguntas de cómo llegó a ser viuda. Porque, digo, eso es algo, digamos, extraño lo que voy a decir, pero qué tal que alguna dice, ay, aquí en Israel ven por las viudas. Ya sé lo que voy a hacer en la noche. Le voy a jalar la corbata al marido y ya tengo manutención. Y ya no tengo quien me moleste ni quien guisarle. Por ejemplo, ¿no? O sea, he dicho algo terrible. Pero Dios está diciendo, mira, vas a ver a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y esa cuestión nos debe hacer pensar en algo. ¿Por qué esos personajes particularmente? ¿Por qué a ellos? Porque hay una razón de todo esto. ¿Por qué a ellos? Israel entiende, estamos en una situación difícil, lo sabemos desde nuestros primeros padres. A ellos se les dio la promesa de un libertador. ¿Esto qué indica? Que vamos a pasar opresión, que vamos a pasar pesares, que vamos a pasar necesidades, vamos a pasar problemas como resultado de haber comido del fruto prohibido. Por eso la ley está ligada a la promesa del Mesías, no está desligada. ¿Sí? La misma ley mosaica, todo el texto está ligado a la promesa del Mesías. En ese sentido nosotros decimos, por eso es Cristo ya desde antiguo la base de todo, por eso Él es el hilo conductor o Él es la cosa aquella que une toda la escritura, por usar este lenguaje, la cosa aquella, no tiene el objeto de menospreciar, pero es para decir, Cristo es aquello que une toda la escritura. Entonces ya la ley de Moisés tiene ligadura con la promesa del libertador y en ese sentido es Cristo ya la base. Pero aquí hay algo interesante, decía, no dice desempleados, porque eso, debo decir, en Israel no cabía. Miren, es un pueblo al que se le dan ordenanzas de que sea misericordioso. ¿Qué hago siendo misericordioso? Pues miren, mucha gente incluso que no conoce al Señor dice, a ver, yo tengo que hacer mi quehacer, pero tengo posibilidades económicas, pero es esta persona que no tiene que comer. De pronto pasa gente tocando, ¿no tienen algo? Que le lave yo aquí su patio, que barra algo, necesito ganarme un taco. La gente que quiere trabajar para ganarse unas monedas. Y entonces de pronto el otro dice, a ver, señor, pásele. Entra ahí con la esposa, a ver, el señor va a lavar ahorita el carro, va a lavar aquí el patio, ya con la esposa, y le dan algo. Generosamente lo ayuda, porque él dice, yo tengo el recurso, puedo hacer eso, tengo una esposa que lo hace. Él dice a la esposa, mejor mira, abócate ahora la comida y que esta persona haga esto y le ayudamos. No es problema. No vamos a morir de hambre, no nos vamos a desfalcar por ayudarnos. Es misericordia. Si eso lo miramos incluso en gente que no conoce al Señor, ¿cuánto más en un pueblo que había sido depositario del pacto para salvaguardarse todo el pueblo, para ser salvaguardado por Dios todo el pueblo? Pues, oye, a ver, yo tengo tierra acá, vente tú a trabajar. Por eso Dios no dice del desempleado. Imaginamos el minusválido, el que, por ejemplo, el paralítico, ciego, cojo, nos imaginamos que pues tenían quien les ayudaba para acercarles lo necesario. Ahora, ciertamente es que Dios a través de los profetas se quejó con Israel y duramente les reprochó porque hubo tiempos en que Israel no cuidaba de sus pobres, de sus necesitados, y eso fue continuamente que se dio. Y entonces había demandas divinas para ello, había muchas advertencias, incluso de duro juicio para Israel por ese descuido. Sin embargo, aquí está dando una clasificación específica. Viudas, huérfanos,
y extranjeros. Miren, ¿por qué no dice aquí, por ejemplo, también la madre soltera? Porque ella se casaba. Ah, madre soltera, está jovencita, que se case. Por eso no hay ahí una ayuda. Eso funciona diferente. Después de que estas cosas tratemos, hablaremos un poco aquí adelante de la pensión. Cómo esto funciona, qué hay, ¿no? O qué relación hay. Entonces, cuando esto dice, por ejemplo, de viudas, huérfanos, extranjeros, nosotros debemos decir, bueno, en primero, ¿qué eran? Y luego la pregunta es, ¿por qué había viudas? Dice viudas, bueno, ¿quiénes eran las viudas? A ver, enviudé a los 6 años de matrimonio. No, pues se vuelve a casar. Así es en la escritura. Vean, hermanos, ya medio grandecita, ya estaba Noemí, ya era mayor, ni modo que le consiguieran algo. ¿Se acuerdan que va Ruth con ella? Le dice, ya déjame, pues ya Orfa se fue. Dice, no te dejaré, pero como ya no es grande, no dice, mira, pues ahorita te buscamos alguno. Dice, no, pues yo, estás grande, mejor me caso yo y te ayudamos, ¿verdad? Yo si me lo busco uno, pues yo Ruth todavía estoy fuerte, buena para echar tortilla y vemos por ti, no es problema, ¿no? Y ya Noemí pues no tuvo que andar buscando a ver quién se acercaba a ella, porque ya era de una mediana edad, ¿sí? Ya era otra su situación. Entonces hay que reflexionar ahora. Bueno, Dios dice de las viudas, ¿por qué hay viudas? Luego esa pregunta nos debe venir, bueno, ¿y qué extranjeros? Pero ¿y por qué extranjeros hay? Todas esas cosas las debemos pensar, es muy necesario. ¿Por qué viudas? Miren, de entrada, Israel es un pueblo de guerras. Se le mandó a tomar la tierra y acabar con los habitantes de ahí. Eso ya es un indicador claro de que Israel es un pueblo guerrero. Y sobreentendemos que si la guerra es parte de nuestra nación, pues también los panteones deben ser atendidos. ¿Cómo no tengo un lugar para enterrar? Entonces ahí como que debe haber no sé, como la comisaría de panteones o algo, ¿no? La secretaría de panteones o algo así, porque pues imaginamos, hay guerras, pues hay muertes. Hay guerras y hay muertes. Entonces, la viuda que era, miren, Israel era un pueblo de guerras, constantemente tenía muchos muertos. Y los muertos no solamente por las guerras, muertos por la edad, muertos por los riesgos de trabajo. Imagínense, un hombre está trabajando y de repente le cae un hachazo aquí, hermanos, en la cabeza, por accidente. ¿Se acuerdan en la escritura? Y aquel que lo cometía, pues vamos, rápido, dicen, para algo así como ahora que dice la gente para el norte, ¿no? Ya ven que luego se dan unas matanzas ahí en unos estados de la República, machetazos, y, oye, ¿qué fue de él? Al norte. Ya no puede volver, ¿no? Porque la familia se va a vengar o algo. Entonces ahí había, las ciudades de refugio eran como su norte, ¿no? ¿Qué a dónde te vas? Para el norte, o sea, ¿qué es? Para las ciudades de refugio. Había riesgos, entonces hombres morían. Era un pueblo de guerras, había muchos muertos, naturalmente. Estas mujeres, ¿qué eran? O sea, estas viudas, miren, hay que considerar, estas mujeres mayores, en primer lugar, no contaban con fuerza para trabajar por la edad, pero también habían sido mujeres y en algunos casos madres de hombres para la batalla en Israel. Esa es una cosa muy importante de considerar. ¿Cuántas de ellas podían haber dicho, es que mi esposo murió en la guerra, valiente al frente? Así había. Había algunas que podían decir, a mi marido y a todos mis hijos, a mi marido y a mis 10 hijos, se los llevó la guerra. ¿Cuántas podían decir cosas así? En un pueblo guerrero. Acá, pues como hay paz en este pueblo, ya no es el de los días de la revolución, días de guerrillas y demás, acá nosotros no podemos entender eso. Decimos, oye, a una señora se le murieron 5 hijos, pues oye, ¿qué hacían? ¿A qué mal se dedicaban?
decimos, pues caray, algo mal habrán hecho, malos negocios o una enfermedad grave que los habrá llevado, pero en un pueblo así, oye, aquella quedó viuda, pues casi muchos podían pensar, pues si estamos en días de guerra, con razón quedó viuda. Si estamos en días de guerra, con razón quedó sin hijos. Entonces, viudas podía haber, porque Israel era un pueblo guerrero, estas mujeres habiendo dado hijos para la batalla, se quedaron sin ellos, siendo mujeres de hombres, de varones en Israel que fueron a la batalla, se quedaron sin ellos en muchos casos. Pues, cierto es que hay otros factores, de pronto muchas mujeres viven más, por eso hay mucha viuda, por eso en número más que hombres solos, ya mayores, son mujeres solas, mayores. Hay factores. En algunos casos, pues el hombre, por ejemplo, está más expuesto por el trabajo, como el caso, decía, la misma escritura lo cubre. De pronto por ahí volaba un metal del hacha y le caía al otro en la cabeza. Y la mujer, pues ya con ello quedaba sola. Bueno, de esas mismas batallas, ¿qué nos podemos imaginar? Huérfanos. El hombre se fue a la guerra. Había situación de dificultad. No sabemos de cuántos de ellos. El papá murió en la guerra, a la mamá le murieron otros hijos en la guerra, de la impresión la señora se puso mal, murió, y el niño quedó solo. El jovencito quedó solo. Ese es el huérfano, es un, entendemos, no huérfano mayor, ¿no? Como que diga alguien, pues bueno, yo tengo 30, soy huérfano, ay, pobrecito, no, bueno, ya, ella puede hacer su vida, muchos pueden decir, incluso hermanos aquí, pues yo, pastor, también soy huérfano, sí, pero ya casado, ya tiene su trabajo, así, sus cosas. Aquí estamos hablando de alguien que requiere protección. Es un niño al que la familia extendida tenía que cuidar, porque él ya estaba desvalido, pero de algo en algunos casos gozaba el niño. Como los padres habían muerto, se había quedado una heredad para él. Los demás en el pueblo, los jueces, era muy importante que tuvieran mucho cuidado de que la heredad de ese niño no la perdiera. Los jueces eran un factor primordial. A ver, viene alguien, quiere quedarse la tierra de ese niño, pero me quiere dar dinero. Yo, juez, no debo ponerme en favor de eso. Por eso la demanda a Israel, mira, se necesita, Israel, que tus jueces sean buenos, mira, que no te mates, que no haya aborto ahí, que no haya estas cosas. También que tus jueces no se maten, que los agricultores produzcan buen producto. Quiero un pueblo, como es de mi pacto, y este pueblo va a proclamar mi nombre por siempre, por generaciones, lo quiero sano, lo quiero entero. Entre ustedes no busco que haya mudos. Entre ustedes no busco que haya ciegos, no busco que haya enfermos. No quiero para ustedes que traigan un fuerte problema de cardiovascular. No quiero que a ustedes se los acabe la diabetes. No quiero que a ustedes les pase esto, aquello y lo otro. No, por lo mismo se requiere los trabajadores todos que hagan bien su trabajo, los jueces que juzguen bien, porque si no van a matar de coraje a gente. Y es gente que tiene mi pacto. Entonces todo esto va a ser un mar de injusticia y de muerte. Mucha gente está enferma hasta por los corajes mismos. Mucha gente, no, pues es que no, nada me sale bien, esto, renegando, y se van acabando también. Y eso va afectando su vida anímica y con ello el paso allá a la salud, al cuerpo viene la afectación. Pero bueno, esto decía por los niños, Israel siendo un pueblo de batallas, tenía niños sin padres y en algunos casos con alguna heredad. Y de los que no, pues alguien debía tomar a esos niños y debía educarlos, porque Israel, hay que recordar, fue un pueblo en el pacto para cumplir la ordenanza cultural desde el principio de los tiempos. Entonces tomó a un niño no solo para darle de comer, tomó a un niño para educarlo. Esa es la gran diferencia. Tomo un niño para educarlo, tengo que formarlo porque él más tarde tendrá que servir.
Ahora, extranjeros. Extranjeros había en varios sentidos. Por ejemplo, había quienes habitaban con residencia, que tenían residencia fija ahí. Había quienes tenían ya residencia fija ahí, ¿no? Ya vivían ahí. Hay que recordar que Israel salió de Egipto y hubo quienes no eran israelitas, pero se fueron con Israel. Ellos ya vivían ahí, tenían residencia fija. También había quienes iban de paso, tal vez por razones de comercio, por cuestiones económicas. Ajá. Israel, recordamos también, tomó en batallas esclavos, que Dios decía eso, ¿no? Pero también tomaron esclavos. Y ya se fueron haciendo parte de esa vida. Bueno, pues eran distintos los factores por los cuales había personas extranjeras en Israel. Y Dios dice, a ellos, dales. A ellos que lo necesitan, claro, alguien ya está trabajando en una tierra, pues a él no se le da. Pero aquel que tiene necesidad, que está pasando por una situación de dificultad, denle. Porque Dios da un dicho muy hermoso. Porque tú, extranjero, fuiste y se vio por ti. Ahora es necesario que tú veas por el extranjero que tienes dentro. Bueno, pues ya decía de otros paralíticos, cojos y demás, esos tenían cierta protección, era otra situación. Hubo en su momento reproches proféticos de parte de Dios para decir, Israel, no te has encargado. Debemos decir ahora, entendiendo esto de la viuda, el huérfano, el extranjero, que son los personajes necesitados en Israel, y por qué razón, por qué ya entendemos de la viuda, deben ver por ella, por el huérfano, deben ver por el extranjero también. Pero también hay que decir algo, reafirmando algo de lo dicho anteriormente y que nos conectará con otra cosa. Tal cosa no era la tierra, es un regalo al pobrecito. No es porque está pobre, como si se tratara de glorificar su pobreza, no es la demanda de Dios, de la demanda divina para el pueblo de ser salvaguardado. Mira, necesito, Israel, cuidarte, y tú necesitas a los que están dentro del pueblo cuidarlos. Cada israelita cuide a su hermano, cada israelita cuide a su prójimo, porque yo les he dado mi pacto, en ustedes he depositado mi ordenanza, y ustedes tienen que vivir. Por eso cada israelita se veía en la obligación de atender al pobre de su zona. Si cada hombre que tiene tierras atiende al pobre de su zona, entonces entendemos que ya en el pueblo en su totalidad es atendido. Ya el pueblo como un todo, porque el pueblo como un todo es atendido, porque el pacto, aquí es necesario, el pacto tiene salvaguarda en todos sus participantes. Es como nosotros decimos, a ver, educamos a nuestros hijos y no buscamos que ni uno se pierda. Claro que no. Buscamos que los más, porque decimos estamos dando una enseñanza reformada en todas sus materias. ¿Y qué buscamos? Pues no buscamos muerte, no buscamos que vivan poco, no buscamos que en poco tiempo les dé una enfermedad, no buscamos que sean rezongones. Buscamos su bien, porque queremos que vivan para que proclamen el nombre de Jehová en el resto de sus vidas. Eso es lo que buscamos, no queremos su perdición. Entonces, por eso Dios está diciendo de esta forma, mira, es requerido que mi pacto se cuiden todos. Y por eso todo israelita tiene el deber del otro. Y aquí, tal cosa no es una pensión. Esto es muy importante, miren, no debemos pensar, pues ahí la llevamos, México ahí la lleva, porque así como Israel cuida del pobre, México tiene pensiones. No, es algo distinto. Miren, una pensión, por ejemplo, puede generar en una persona negligencia. En Israel, pues no en todos los casos, o sea, alguien ha trabajado mucho, aprovecha su dinero, tiene una pensión, la tiene para bien. En Israel, ¿qué se busca?
que el necesitado, en tanto pueda, se reponga para cumplir el mandato cultural, para andar en la ley. Entonces, yo le doy a este niño, por ejemplo, la viuda ya va de salida. Ella, ¿cómo trabajó? Nos dio esposo que colaboró en Israel. Ahora toca que se vea por ella. Y ya no es mucho el tiempo que queda, porque dijimos, no es viuda de 7 años de matrimonio. Es viuda de, ya tiene una edad considerable que, pues mira, de aquí a lo que resta de vida de ella, hay que ver por ella. En cambio, el niño no quiere decir, vas a mantener huérfanos toda la vida, como que uno dijera, ¿qué iba a hacer Israel con el dinero? No es eso. El niño va a crecer, luego él se va a incorporar a Israel para cumplir la ley, hacer sus labores, las que tenga que hacer, y qué tal que él mismo se vuelve un protector más tarde del mismo desvalido. Pero ya simplemente se vuelve alguien que cumple la ley y que trabaja en el mandato cultural más tarde, cuando ya su edad se lo permite. Es decir, ya mayor puede volverse un gran trabajador o incluso un protector de débiles. Esto lo vemos en la misma escritura. Decíamos, miren, Cristo es la base de todo, porque la ley se da en conexión con la promesa del Mesías. Y el Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo de esto. Fue pobre, no tenía dónde recostar su cabeza. Y Él, siendo pobre, nos bendijo a los muchos, porque nos dio la vida. Qué gran ejemplo nos dan. Que Él, siendo pobre y no teniendo, dio su vida en rescate por nosotros. Hay una gran enseñanza ahí. ¿Por qué entonces ayudar a este niño que no tiene? Pues hay que ver por él. Ya el más grande será un hombre de bien aquí dentro del pacto. Por eso la demanda, por eso allí no hay esto de, mira, ya huérfano, ven, bueno, no se le va a decir así, niño, ven, ya tienes la vida arreglada de aquí a que mueras. No. Ahorita tú eres sostenido, pero más grande, vas a ser hombre de bien, vas a servir. Y tú más tarde cumplirás estas ordenanzas que Dios pide y tú también protegerás a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ese es el sentido que el Señor busca. Entonces, por eso las variantes. Por eso las variantes de al niño, ¿cuánto le voy a dar? Un tiempo en lo que se repone. A la viuda, lo que le quede de vida. Al extranjero, un tiempo también hasta que se reponga. Si era de pasada, mientras estuvo de pasada, se fue. Si llega allí por alguna cosa para establecerse, se le ayuda y ya alguien dirá, bueno, ya tiene tiempo aquí, ya es de confianza, bueno, que le pase acá la parcela. Aquí puede trabajar. Ya no hay necesidad de ayudarlo. No es una idea de, pues se le va a tener que ayudar toda la vida, ¿no? Porque alguien que estime mucho las monedas diga, uy, pueblo que mantiene gente. No debemos pensar eso, porque es un bien para todos ellos. Aquí nos preguntamos, ¿quién entonces paga lo que no está cegado? Miren, por ejemplo, los que tienen una tendencia liberalista económica, por ejemplo, dicen, a ver, si el gobierno da pensiones a madres solteras, ¿quién paga eso que la madre soltera recibe? Entonces ellos mismos dicen con toda razón, lo paga otro. Pero entonces ella no se está ganando ese dinero. Está beneficiándose del esfuerzo de otro. Ahora, aquí nos preguntamos, ¿quién paga entonces lo no cegado? Lo que yo no pude ir a cosechar, lo que dejé allí, pero que yo trabajé. ¿Quién lo paga? Nos podríamos preguntar de pronto. Y decimos, Dios lo paga, pero ¿cómo? Él lo hace conservando a su pueblo. Dice, todo Israel se cuida, todo mi pacto permanece en Israel y mi Israel vive en mi pacto. Si entre todos se cuidan, entonces mi pacto permanece. Si el pueblo camina de mejor manera. Yo ayudo a él, pero lo que yo hago con él es que freno muchas cosas, no se vuelve un mal hora delincuente. Fíjense ya, tiene para ir a recoger, ya no tiene que robar.
Es algo redondo, es como decir un negocio redondo, pero es una ley que dan redondo. Dios está diciendo, yo cubro todo de manera que ustedes tengan beneficio. No, aquí debo decir, no hay una confesión ciega de la ley. Es decir, esto, miren, yo no ciego, por ejemplo, no ciego todo, o sea, no cosecho todo, no recojo todo, y Dios me da como si se tratara de, en vertical, me hace caer lo que no recogí. Como si se tratara de, a ver, tengo esta parcela o tengo estas hectáreas, acá dejé sin cegar. Y esas, pues no sé qué será, esos arándanos que no recogí, ya me caerán del cielo. No, no es así porque eso ya violenta la ley. Como Dios, es como si dijéramos que Dios va a tirar monedas del cielo, lo que va a producir es un desastre económico. Todo se va a poner más caro porque ya va a haber más billetes, eso Dios no va a hacer, pues sería un desorden. No, todo eso está conectado con la ley perfectamente. No se trata de una bendición desconectada de la ley, no es eso. Yo dejé algo en el campo y ya Dios me bendice. No, sí, sí me bendice, pero ¿de qué manera? Miren, se obedece, por ejemplo, se deja campo sin cegar para todo el sector necesitado en Israel y entonces todo el pueblo es bendecido, todo el pueblo. Hay menos delincuencia, menos robo, miren, menos rencor. Porque, ¿qué hacen las huelgas ahora? Son la glorificación del rencor. Mira, es que no nos dan eso, vamos a pararnos ahí con unos letreros. Y ahí nos dormimos para que se le quiten. Y así se produce. El rencor lleva muchas cosas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice, no, para que mi pueblo viva, tendrán estos y se frenará con ello. O sea, Dios está previendo estas cosas, frena la delincuencia, hay menos robo, no hay, pues es que nadie me da, yo tengo que buscar por mí y me voy a inventar un nuevo negocio. ¿Y cuál es el nuevo negocio? Voy y le robo a aquel en su campo, yo corto y por acá la pongo en venta en otro lado, en otro puente. Y si todo eso quería surgir, pues iba a haber, si todo el pueblo observa la ley, iba a haber como tapones o medidas para que todo eso no se diera, porque de cualquier cosa puede haber. Gente puede, una pensión del gobierno, va a comprar su despensa, va a otro lado y la vende más cara. Puede ser cosas así malas, pueden surgir otras ideas. Bueno, entonces la bendición decía que de Dios viene, no está desconectada, que hay menos robo, o sea, menos delincuencia, menos rencor, pero con ello hay más productividad. Dios bendice la tierra, como se le obedece a Él, Él bendice la tierra. Es un pueblo de más amor, porque se practica la generosidad. Donde no se practica la generosidad, cada uno ve cómo agarra al otro, que puede sacar del otro, pero donde se practica la generosidad hay ayuda entre todos. Entonces, el huérfano en esa medida va creciendo y se integra a lo que es el consumo. Después él va a comprar lo suyo. Le cuidaron su heredad, lo educaron, trabaja, cuando su tiempo sea, protegerá al que no tiene. Y también le comprará al otro. Uno siembra una cosa, pues no siembran de todo, otro tiene otra necesidad, la tiene que comprar de acá. Después el huérfano pasa a ese camino, digamos, o a ese entramado de consumo. Y ese es el sentido por el cual Dios da estas palabras. Por eso decíamos, tienen un contexto muy amplio. Es mucho más amplio que simplemente decir, es que Dios quiere que seamos generosos con los que no tienen. Sí, en Israel eso es correcto, pero acá corro el riesgo de no entenderlo y de terminar ayudando a quien no debo ayudar. A quien no debo ayudar. Por ejemplo, aquí no dice el huérfano, la viuda y el extranjero. No dice, y verás por el yerno que no trabaja. No es eso. No, y verás por la nuera que se para a las 2 de la tarde. Eso no hay ahí. No, porque hay todo un orden ahí. Hay todo un orden. Mira, Dios está diciendo, hay todo un acomodo. Entonces, quiero también añadir un detalle, que esto no tiene que ver, esto es una cuestión de conciencia, de ley divina,
Esto no se parece a, esto no tiene que ver como cuando en cierta normativa urbana al comer dicen, es muy elegante que dejes algo en el plato. ¿Sí? Bueno, aquí los niños te comes todo, aquí no es elegante. Te vas a ver lo elegante en el baño, ¿qué es esto? ¿No? Vas a ver lo elegante de este cuero que traje, ¿no? Desde aquí te comes todo, ¿no? Sí. Pero en algunos hay quienes consideran, oh, es que es elegante dejar algo en el plato. No, bueno, esto no tiene que ver, aquí simplemente digo, eso otro ya se tendrá que tratar en otra ocasión, pero aquí no hay esto, ¿no? Ah, mira, es que dejar la tierra una parte sin cegar es como cuando en tu plato no te comes todo. No, no, no tiene que ver. Eso del plato se hace por estética y acá es una cuestión diferente, ¿no? Es una cuestión de misericordia. Específicamente, Dios está diciendo, Israel, ten cuidado porque estás tratando con personajes que están en mi pacto. Así como tú, hombre que tiene tierras, estás en mi pacto, cuando tú tratas con una viuda, es una mujer que está en mi pacto. Cuando tú veas a un huérfano, es alguien que está en mi pacto. Tal vez el extranjero no lo esté, pero imagínate de no ayudar a un extranjero, no es de ahí el daño que puede hacer, ¿no? Entonces, aquí es mejor la ayuda para que después se integre, o si ya después tiene que irse, si no, se integre a la vida ordinaria de Israel. Ese es el cuidado que Dios tiene. Y entonces termino con un resumen de 4 líneas del sermón. Dios da esta orden como un llamado al cuidado de su pueblo y sus dones por causa del pacto, procurando al necesitado que de ser ayudado podrá hacer su labor más tarde. Y no es a cualquiera, sino al legítimo necesitado que determinados factores lo afectaron para quedar así. Que el Señor bendiga su palabra.